Quiero que compartamos esta noche. Sean bienvenidos Edwin, Dora y Emma. Quiero que compartamos esta noche una palabra que el Señor comenzó trabajando en ella la semana pasada, en la prédica de la semana pasada. Y en la reunión que tuvimos el martes, hubo un gran quebrantamiento en el liderazgo de la iglesia por el tema que se trató. Los hermanos que estuvieron pidieron por favor si podíamos desde el púlpito hablar de esa situación, ya que todos nosotros estamos involucrados con este tema. Y antes de comenzar a hablar del tema, quiero hablar de un personaje en las Escrituras. No lo voy a citar, léalo en su casa cuando esté solo, porque voy a estar saltando de un versículo a otro. O pueden abrirlo si quieren, en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Y vamos a estar hablando de un hombre que Dios levantó como rey en el reino de Judá. Y nosotros sabemos que los reyes que gobernaron el área de Jerusalén y Judá fueron 20 reyes. Y habían unos que eran regulares, otros que eran malos y otros que eran más o menos buenos. Y dentro de estos reyes nosotros nos encontramos con este personaje que también lo encontramos en Isaías, en el capítulo 6, donde el profeta Isaías tuvo una visión cuando este rey murió. Y se trata del rey Uzías. Y dice en el versículo 3 del capítulo 26 que Uzías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén. Y reinó 52 años. Imagínense cuánta gente vivió en ese tiempo. 52 años siendo rey. Y dice la Biblia que él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Ellos eran descendientes del rey David. Y Uzías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías. La Biblia no nos especifica qué tipo de liderazgo tuvo este profeta, porque era un profeta. Es la única vez que se nombra, pero sí nos dice que este profeta le enseñó al rey Uzías a temerle a Dios. Y dice que mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Y dice el versículo 7 que Dios lo ayudó. Escuchen bien todas las cosas que él hizo y las que Dios hizo con él. Que Dios lo ayudó en las guerras contra los filisteos, en sus batallas contra los árabes de Gur y en sus guerras contra los meunitas. Y los meunitas le pagaban un tributo anual y la fama del rey se extendió incluso hasta Egipto, porque había llegado a ser muy poderoso. Sigue diciendo las Escrituras que él construyó torres fortificadas, o sea, llenó toda el área de Jerusalén de seguridad. Y que también construyó fuertes en el desierto, o sea que las ciudades que estaban alejadas de Jerusalén, que estaban en el área del desierto, también a ellos le construyó seguridad. Y cavó muchas cisternas de agua porque tenía grandes manadas de animales en las colinas de Judá y en las llanuras. Dice que era un hombre que amaba la tierra. Y tenía muchos trabajadores que cuidaban a sus granjas y de sus viñedos. Y tanto en las laderas como en los valles fértiles, Uzías tenía un ejército de guerreros bien entrenados, listos para marchar en la batalla. Dice el versículo 13 que el ejército estaba formado por 307,500 hombres y que todos eran soldados selectos y que estaban preparados para ayudar al rey contra cualquier enemigo. Y dice el versículo 15 que su fama se había extendido por todas partes porque el Señor le dio maravillosa ayuda
y llegó a ser muy poderoso. Esto es una descripción maravillosa de un jovencito de 16 años que apenas había tomado el poder, instruido por un hombre de Dios, aconsejado por un hombre de Dios para que se mantuviera fiel en los caminos del Señor. Y vemos todo el despliegue de bendición que Dios proveyó para él. Encontramos que cuando estamos leyendo este episodio, hay como una interrupción. Y es en el verso 16 que dice: pero cuando llegó a ser poderoso, Uzías también se volvió orgulloso. Miren cuánto le dio Dios, cuánto prosperó y cómo su corazón se llenó de orgullo después de haber recibido todo lo que Dios le había dado. El tema que nosotros queremos tratar hoy con ustedes hoy es el tema del orgullo. Y como hablábamos el martes en mi casa, en la prédica pasada yo di una expresión, y recuerdo que quien me llamó la atención fue la hermana Eli, porque yo había dicho desde aquí, o sea, la atención en cuanto a que no se había entendido lo que se había dicho, de que hay varios tipos de orgullos. Usualmente, el orgullo que la gente descifra es un orgullo que se ve cuando una persona quiere, sin tener las posibilidades de vivir por encima de lo que gana, tener un tipo de estatus que aparente a los demás tener una muy buena posición económica, vestir ropas lujosas, tener carteras y zapatos costosos, hacer muchos viajes. Estoy hablando de condiciones, de personas que tienen este tipo de condición y que quieren hacer cosas para ser vistos y halagados por los demás. Pero el tipo de orgullo al que yo me referí el domingo pasado no era ese orgullo. Y por eso quise traer esta predicación el día de hoy para que nosotros nos veamos a la luz de un espejo que solamente lo podemos ver nosotros. Uno de los tipos de orgullo es el que se evidencia en la prosperidad, como nosotros acabamos de leer con el rey Uzías. Dice que cuando él llegó a ser poderoso, Uzías también se volvió orgulloso. Y hay un concepto que yo apoyo y es de que él no fue orgulloso después que obtuvo lo que tenía. Él desarrolló el orgullo después de desprenderse de Dios. Su fama dice que se extendió por todas partes porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. Estudiando este tema, esto es uno de los pecados más abominables para Dios. Si pudiéramos decir que el orgullo es el padre y la madre de todos los demás pecados. Cuando el pueblo hebreo iba a entrar a la tierra prometida, que aún estaba en medio del desierto, como Dios conoce el corazón humano, Dios le da un anticipo de lo que ellos van a recibir cuando pasen la tierra prometida. Y Dios le dice que Él los iba a llevar a una buena tierra, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Y que en esa tierra ellos iban a encontrar trigo, cebada, vides, higuera, granadas, de aceite de oliva y miel. Y que era una tierra en donde abundaba el alimento y no faltaba nada. Y que era una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abundaban en las colinas. Esto está en Deuteronomio 8, del versículo 7 en adelante.
Y hay una advertencia. Ustedes ven que cuando nosotros leemos compramos un manual o vamos a firmar un contrato o en un banco vamos a coger un préstamo, hay unas letritas chiquitas que nunca se leen, pero que son las que tienen más validez a la hora de usted firmar. Y oigan las letritas negras que Dios puso. Sin embargo, ese es el momento cuando ustedes deben tener más cuidado, cuando se han prosperado. En tu abundancia, dice Dios, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Porque Dios sabe que cuando estamos mal, recurrimos a Él una y otra vez. Y cuando estamos bien, nos olvidamos que fue Él quien nos sacó de donde estábamos. Otra evidencia del orgullo nos dice, pecó, estamos hablando del rey Uzías, pecó contra el Señor su Dios. Ahí fue que se manifestó su orgullo. Entró al santuario del templo del Señor y personalmente él quemó templo sobre el altar del incienso. Azarías, el sumo sacerdote, fue tras él junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos valientes. Enfrentaron al rey Uzías y le dijeron, no, a usted no le corresponde esto. A quien corresponde quemar incienso al Señor. Esa función es exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario porque ha pecado. El Señor Dios no lo va a honrar por esto. Hay algunas evidencias del orgullo o de los tantos, y una de ellas es que el orgulloso no tolera ser corregido. Entonces, hay un tipo de emoción que de eso era que yo hablaba con el grupo el martes. Este tipo de orgullo, no tiene absolutamente nada que ver con lo externo, de lo que hablamos anteriormente, ni de la ropa, ni de los carros, ni de la casa. Esto es un orgullo que está aquí adentro y se manifiesta por dentro y que el otro no lo ve, pero que está ahí. Los orgullosos no toleran que le llamen la atención. Los orgullosos no toleran que lo contradigan. Los orgullosos se vuelven soberbios cuando reciben órdenes de personas que sienten y califican que son inferiores a ellos. Los orgullosos se frustran a ellos mismos cuando sus propios planes fracasan, porque no pueden presentarse victoriosos ante los otros. Dice la Biblia que Uzías tenía en la mano un recipiente para quemar el incienso y que se puso furioso cuando los sacerdotes le dijeron que no podían hacer eso. Esos sacerdotes estaban llenos de valor para enfrentarse al rey y decirles que él no tenía el derecho de estar usurpando ese papel que le correspondía exclusivamente a los sacerdotes. Y dice que se puso furioso y que mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes ante el altar del incienso en el templo del Señor, de repente le brotó lepra en la frente. Y para yo poder aterrizar un poco más en cuanto a este otro tipo de manifestación del orgullo, el apóstol Pablo dice en Romanos 12:16, no sean altivos en su forma de pensar. Lo que Pablo está diciendo aquí, no sean orgullosos en la manera en la que ustedes piensan. Y aquí aterrizo yo con este pensamiento del apóstol Pablo.
Porque hay unos orgullos que no se manifiestan externamente, pero hay el orgullo que es el que verdaderamente mata por dentro, es el que se maquina dentro de la persona. La raíz de este mal está en el corazón y en la mente. Y el orgullo es un defecto, oiga bien, más fácil de ver en los demás, pero es el más difícil de ver en nosotros mismos. Nosotros despreciamos su presencia en otros, pero defendemos su presencia en nosotros. El apóstol Pedro dice, su primera carta en el capítulo 2, en el verso 11, amados, yo les ruego como extranjeros y como peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y usted puede decir, porque usualmente cuando se habla de pasiones que se combaten con el alma, lo que uno piensa son esos pecados que son evidentes afuera, como la fornicación, la lascivia, los pecados sexuales, la idolatría. Escuchen bien que es lo que el apóstol le está diciendo. Él está diciendo, yo les ruego a ustedes que como personas que van a estar en este mundo transitoriamente, absténganse de las pasiones carnales que combaten en su mente. El apóstol está hablando de una condición que se trabaja en la mente y en el corazón. Y el apóstol o Santiago lo secunda cuando dice en el capítulo 4, en el verso 1, que de dónde es que vienen las guerras y los conflictos entre ustedes. Y él hace la pregunta, ¿no viene por las pasiones que combaten en sus miembros? ¿No vienen por esas guerras internas que ustedes tienen? El apóstol Pedro dice que tales pasiones batallan contra el alma o le hacen guerra a nuestra alma. Y Santiago, por otra parte, dice que esas pasiones están en guerra dentro de nosotros. Esto quiere decir que las pasiones pecaminosas no son neutrales ni pasivas. Ellas son fuerzas poderosas en constante y activa oposición dentro de nosotros y contra de nosotros. Ellas batallan contra nosotros y procuran destruirnos. La mayor batalla que tiene el orgullo está en la mente y en el corazón. Hay una infinidad de cosas que nosotros hacemos que están arrastradas por el orgullo que hay en el corazón. Hay reacciones que nosotros tenemos porque activan el orgullo. A alguien que haga algo en contra de nosotros, esa persona ha activado mi orgullo y me enojo. Y me enojo con esa persona porque activó mi orgullo. El asunto es que como nosotros somos defensores de nosotros mismos, se nos hace muy difícil reconocer que el orgullo es el que controla nuestro corazón. Porque ¿por qué nos sentimos mal cuando otros están en desacuerdo con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué condición nosotros no queremos estar? Rechazamos a una persona que no haga las cosas a nuestra manera o como nosotros queremos que la hagan. ¿Por qué ese personaje me cae mal? Porque activa mi orgullo. Todo viene de ahí, esa es la fuente de todo. Absolutamente la fuente de todo. C.S. Lewis dice que de acuerdo con los maestros cristianos, el primer defecto y el mayor mal es el orgullo. Y él sigue diciendo, oigan esto, la fornicación, la ira, la avaricia, las borracheras y todo esto son mera picadura de pulga comparadas con el orgullo. ¿Usted está oyendo? Y él sigue diciendo, ¿saben por qué? Fue por el orgullo que el diablo se convirtió en el diablo. Y el orgullo conduce a todos los demás defectos. Es el completo estado de la mente en contra de Dios. Recuerde la última pelea que usted tuvo con alguien. O esa persona que está en su mente
que usted no la puede ver. O esa persona que le hizo algo que usted no quiere ni que se la nombren. ¿Sabe qué es lo que está activado ahí? El orgullo que hay en usted. No está de acuerdo contigo. No actúa como tú quieres que actúe. No reacciona como tú quieres que reaccione. Ni tienes los resultados de esa persona que tú quieres que tenga. Por lo pronto, se activa completamente el orgullo que hay porque te tocó a ti. Tocó tu yo. Dice el capítulo que estamos estudiando hoy que cuando Azarías, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa. El propio rey estaba ansioso por salir porque el Señor lo había herido. Salomón dice que después de la altivez viene la caída. Traducido, después de tu conducta orgullosa viene tu derrota. Y volvemos otra vez, pero cuando llegó a ser poderoso, Uzías se volvió orgulloso. Y dice la parte que no leí ahorita, lo cual resultó ser su ruina. El orgullo es la ruina de toda persona. Con el orgullo solo se pierde. Dice el verso 21, de modo que el rey Uzías tuvo lepra hasta el día de su muerte y vivió aislado en casa aparte, porque fue excluido del templo del Señor y su hijo Jotán quedó encargado del palacio real y él gobernaba los habitantes del reino. Y yo me pongo a pensar por qué este es el pecado que Dios más odia. Salomón habla de 7 cosas que Dios abomina. Si nosotros queremos saber cómo agradar el corazón de Dios, lo que tenemos que hacer es estudiar a Dios para ver cómo tener una vida que a Él le agrade. Y el proverbista dice esto claramente. Hay 7 cosas que Dios aborrece. ¿Y sabe cuál es la primera? La altivez, el orgullo. ¿Por qué Dios lo aborrece? Porque es algo antagónico a Él. El orgullo es algo opuesto a Él. En Mateo 11:29 el Señor Jesucristo dice, yo soy apacible y humilde de corazón. En Santiago 4:6 dice Santiago, Dios da gracia al humilde. Y en Isaías 57:15 el Señor describe que Él habita en los humildes. Hay característica de Dios humillado. Por ejemplo, Filipenses nos dice que Dios renunció voluntariamente a Cristo, renunció voluntariamente a su posición de igualdad con lo divino. Que tomó forma de siervo, que fue obediente hasta la cruz, que mostró amor, servicio y obediencia incondicional a la voluntad divina para salvar la humanidad. Y por eso es que los escritores del Nuevo Testamento nos dejaron advertencias y exhortaciones de que seamos sobrios, de que nos vistamos con la armadura de Dios, de que no reine el pecado en nosotros, de que hagamos morir lo terrenal en nosotros, de que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo y que velemos para que no entremos en tentación. Dios quiere que nosotros hagamos un análisis de nuestra altivez. Esto es más profundo de lo que usted está escuchándolo ahora, porque es muy fácil de detectar en las otras personas y es muy difícil de detectarlos nosotros mismos. Pero una de las batallas
con la que yo hablaba el domingo pasado, por la que estoy constantemente peleando, ¿qué es lo que me motiva a mí? Cuando yo me enojo por algo, ¿qué fue lo que me motivó a enojarme? Yo no tengo que ver con que Juana, Pedro, María, José me hayan hecho algo a mí. Yo no puedo echarle la culpa ni a Juana, ni a José, ni a María de lo que me han hecho a mí. Yo tengo que analizarme yo cómo yo me estoy comportando por lo que ellos hicieron. Eso realmente es lo que determina el grado de orgullo que hay en mí. La batalla en el corazón y en la mente la gano yo, no la va a ganar otro por mí. Y yo no puedo alimentar mi orgullo por lo que otro me ha hecho. Yo tengo que trabajar en mi interior para yo poder estar bien ante el Padre Celestial. No hay nadie aquí en la tierra que le haya hecho algo a usted que sea merecedor de convertirse en una persona altiva, arrogante, insoportable, con boca que cuando la abren sale fuego. Inaceptable para Dios. Es más, ese tipo de personajes llegan a la vida de nosotros para Dios mostrarnos en un espejo hasta dónde llega nuestra soberbia. Fulano de tal me hizo algo, estoy enojado. ¿Por qué? Analiza por qué. Hirió mi ego, hirió mi yo. Se metió conmigo. Todo eso se llama orgullo. Es más, hay personas que hasta utilizan lo que los otros han hecho para justificar su conducta. Cuando nosotros tenemos que trabajar con nuestra mente y con nuestro corazón constantemente, sin dejar que los demás vengan a afectarnos a nosotros. Un buen análisis, cuando alguien le haga algo, irse de rodillas sin poner nombres, porque mira qué es lo que nosotros hacemos. Señor, tú sabes qué fue lo que fulano me hizo, tú sabes lo que mengano me hizo, tú sabes, Señor, que yo no me merecía eso, tú has visto mi conducta. Nosotros comenzamos a mostrarnos delante de Dios como los santos de los santos. Tú sabes, y que yo hice esto, y que yo hice el otro, y que no me merecía esto. En vez de venir de rodillas a decirle, esto que me pasó, yo quiero que tú me digas qué área de mi vida tú quieres que yo trabaje. ¿Qué es lo que tú quieres evidenciarme a mí para que yo vea mi interior? Para yo poder trabajarlo. ¿Y sabe qué? Si uno lo hace, el Espíritu Santo le muestra y todos los exámenes dan orgullo 1, orgullo 2, orgullo 3, orgullo 4. Cuando no podemos controlar a otros, nos llenamos de rabia y soberbia, porque sentimos que esa persona, por yo ser quien soy, tiene que tener una alta estima de mí. En el mismo ministerio nosotros estuvimos hablando de cosas que se hacen en el ministerio y nosotros la mezclamos con pecado. Hacemos las cosas correctamente mezclada con pecado por la emoción que hay dentro de nosotros cuando lo hacemos. Un termómetro que debemos de tener siempre es, a veces nosotros queremos controlar nuestras emociones externas para vernos sobrios delante de los demás. Sin embargo, hay como si fuera un cortocircuito que nos entra por dentro y estamos tranquilos, pero por dentro somos un volcán en erupción. Cuando ese tipo de acontecimiento pasa en nuestras vidas, tenemos que ir directamente de rodillas porque el control, ya el pecado se obtuvo, aunque no abrimos ni siquiera nuestra boca. Pecamos. Nuestro corazón y nuestra mente ardía como hierve el agua, así ardía el corazón
Lo que no hicimos fue hablar. Esa es una condición de pecado. Pero la buena noticia es que el Evangelio hace que los muertos vivan y que los orgullosos nos rindamos a la humildad. Hay esperanza. Porque yo sé que en esta descripción usted está. Aquí se ha hecho una radiografía, mira, comenzando por Emma y terminando por Marina. Y subiendo aquí arriba al púlpito también. Aquí no hay nadie que pueda levantar la mano y decir que no tiene esa característica. Nadie. Estamos todos quemados en el examen. Porque nuestro yo es muy valioso. Y el que atenta contra nuestro yo, saca el hombre viejo. El orgullo. La humildad no es pensar menos en nosotros, sino pensar menos en nosotros mismos. Humillarse es necesario para la salvación. Proverbios 22:4 nos dice que la recompensa de la humildad y el temor al Señor son la riqueza, el honor y la vida. Jesús reitera esta necesidad de humildad en la bienaventuranza. Él dice que los pobres en espíritu heredarán el reino de los cielos. Y ser pobre en espíritu es admitir que uno está espiritualmente vacío y es incapaz de agradar a Dios sin el sacrificio de Jesucristo. Dios quiere que nosotros comencemos a hacernos exámenes. Y el examen es cómo reacciona nuestro interior cuando otras personas nos hacen cosas que nos desagradan. Eso es como para todos irnos de rodillas, Señor, perdónanos. ¿Qué vamos a hacer con esta condición? ¿Qué vamos a hacer? Número uno, es más, hay hasta conversaciones arrogantes que se tienen y uno no se da cuenta porque ya está tan acostumbrado al orgullo. No, hay tantos símbolos hasta dentro de nuestros hogares que muestran el orgullo. Cuando llegamos a las casas y vemos altares, no a Baales, hasta altares a nuestras propias familias, orgullosos por lo que son. Tenemos que comenzar a analizar cada una de lo que nos alimenta, de lo que nosotros sentimos orgullo. A veces habemos madres que hablamos de los triunfos de nuestros hijos como que son trofeos y lo hacemos orgullosamente. Y lo que hay que analizar es cuál es la motivación para hacerlo. Detrás de la motivación está todo. Ese es el análisis que nosotros vamos a salir de aquí haciéndonos. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué digo esto? Y vamos a comenzar a trabajar cultivando humildad en nuestras vidas para que nosotros podamos alcanzar misericordia y que Dios no nos vea de lejos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y me gustaría que al azar hagamos por lo menos 5 oraciones pidiéndole estas oraciones que yo estoy convocando no es para que lo oigan a orar a usted. Es para que usted genuinamente le diga al Señor, perdóname y ayúdame porque hoy tú me has mostrado mi condición vergonzosa de orgullo. Quiero que me perdones y me ayudes a parecerme a tu Hijo Jesucristo. Vamos a ver si terminamos haciendo 5 oraciones, personas que realmente Dios le haya hablado.